Listo, cuando tú quieras, Yaiza. Vale, bueno, primero darle las gracias a todos por la asistencia, a todos y a todas. Perdonen si me dejo atrás alguna sílaba. Y bueno, básicamente estamos terminando el ciclo de transformación digital que comenzamos, si no recuerdo mal, en abril-mayo. Y comenzábamos con el compañero Alejandro, la parte de comunicación, de marketing, luego con Mónica, la parte de diseño, de herramientas colaborativas y herramientas digitales. Y terminamos conmigo, y una vez ya pues teníamos esas nociones, no podíamos olvidarnos de los datos, ¿vale? Entonces habíamos hecho pues 2 sesiones. En la primera era un poquito más teórica. Les estoy explicando un poquito a los que no asistieron a las anteriores rápidamente qué es lo que vimos para ponerlos en situación. Entonces, en la primera sesión, pues lo que hicimos fue un poquito de teoría, ¿no? De saber que existen tecnologías que rodean al dato, que tenemos no solo que conocerlas como empresa, como autónomos, sino también como ciudadano. Y ya les hablaba la semana pasada, ¿no? De ciudadano europeo. Se supone que la Unión Europea nos dice que tenemos que tener unas determinadas competencias digitales pues, para poder llevar a cabo hasta labores cotidianas. Y una de ellas, pues, está englobada dentro de la sección de la cultura al dato, ¿no? Y la información. Y por eso es importante, pues, hacer ese recorrido, primero, pues, teórico, luego la semana pasada vimos un poco cómo podríamos llevar un pequeño proyecto de datos, ¿no? Hicimos uno muy sencillo en el que no teníamos nada de datos. Aquel que quiera la presentación o el enlace me escribe por privado, que yo se lo hago llegar. Y para que viéramos que al final es un poquito el miedo, ¿no? Que tenemos a esas tecnologías que nos suenan en la cabeza, como Big Data, blockchain, inteligencia artificial. Y la semana pasada, por ejemplo, vimos cómo con un software gratuito y con 10 filas de un Excel hicimos rápidamente, ¿no? Evidentemente eso hay que dedicarle más cariño, pero por ejemplo vimos un ejemplo muy sencillo de cómo podíamos hacer una segmentación de clientes y podía tener pues información de mucho valor, ¿no? Pues para yo hacer crecer mi negocio, elaborar campañas o incluso pues quitarme esa idea que yo tenía en la cabeza de cuál era mi cliente potencial y a lo mejor no lo era. Entonces un poco vimos eso la semana pasada y les invité a venir a esta tercera, última ya del ciclo, que esperamos pronto repetir pues con otras actuaciones. Y bueno, la idea de hoy será pues ver un poquito de teoría de visualización de datos, de colores, de cómo hay que mostrar los datos, ideas, ¿no? Que no sabemos, o que sabemos y que nos hemos olvidado. Son detalles muy sencillos que nos van a ayudar a hacer una visualización que comunica y además de manera fácil, ¿no? Y entonces veremos que a través de cuadros de mando, visualizaciones, gráficas, pues nos va a ayudar pues a entender nuestro negocio. Vale, bueno, hoy veremos pues un poquito de teoría, qué son esos KPI, esos insights que conseguimos de las visualizaciones, tipos de visualización. No hace falta que apunten ni que saquen captura ni demás, porque yo les voy a pasar la presentación a los que han asistido, así que yo prefiero que me entiendan, que yo me exprese mejor, porque ustedes seguro que me entienden perfectamente, y que si tienen dudas podemos interactuar y hacer escribir por el chat o hablar, ¿vale? Sin problema ninguno, estamos aquí para comunicarnos y yo también aprender de ustedes. Y bueno, seguiremos con algunas herramientas, unos tips, como les dije, algunos consejitos y algunos ejemplos que veremos que según el nivel que queremos de dificultad o lo que queremos hacer, pues podemos hacer cosas muy sencillas y muy rápidamente. Bueno, la semana pasada vinieron, algunos vienen, se estrenan hoy. Rápidamente, yo soy Yaisa Santana Santana, estudié Teleco en Las Palmas, en la Universidad de Las Palmas, y bueno, puse este avioncito aquí, pues al final porque me gusta mucho viajar, y me formé no solo en Las Palmas, sino también en Sevilla, que por ahí tenemos ahí también a Fernando, que es de Sevilla, luego Italia, México, perdón, Polonia, México, y luego finalmente Italia. Y bueno, al final lo que me ayudó pues a enriquecerme a otras visiones y otras ambiciones y bueno, es lo que me llevó, ¿no? A toda esa curiosidad del dato. Y bueno, actualmente he desarrollado estos 6 últimos años proyectos como científica de datos y hace pues un mes y medio, como aquel que entró en la sala y me escuchó hablar con Rubén, pues hace un mes prácticamente, me atreví pues a cambiar de entidad y ahora mismo estoy en Atlantis del grupo Inter. Y bueno, abajo les pongo mi formación con respecto a los datos.
hizo un máster universitario en ciencia de datos y un programa ejecutivo en blockchain y IoT, básicamente porque son esas tecnologías, ¿no?, que les hablaba en las primeras sesiones, que rodean al dato y son necesarias porque al final si queremos hacer un proyecto entre todos los conocimientos, por lo menos que nos suena que existen esas tecnologías y podemos usarlas de manera muy sencilla hasta muy compleja, pues podemos hacer proyectos de datos bastante interesantes. Bueno, aquí si alguien más se quiere presentar, porque hemos tenido ahí una ronda de presentaciones, pero si alguien quedó en el tintero y se quiere atrever, tic-tac, le dejo unos segunditos para que se asome. Si no, continuamos. A ver, esperamos, no esperamos. Bueno, seguimos. Empezamos con el segundo punto, ¿no?, de la teoría de la visualización que quería hablarles, y esto ya todos lo sabemos, ¿no?, que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que viene a decir es que la visualización de datos es la presentación gráfica de información que tiene dos propósitos: analizar y comunicar. ¿Qué significa analizar? Pues que voy a interpretar y con esa interpretación estoy construyendo un significado a partir de los datos que le quiero comunicar, pues, a ese lector, ¿no?, a ese consumidor del dato. Y por otro lado, pues quiero comunicar, ¿vale? Y si lo hago con una imagen, mucho mejor. Hay muchas estadísticas que, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? No es lo mismo que veamos un post con solo texto a que veamos un post con iconos, con una imagen o con un vídeo en movimiento. Estoy casi segura que todos están de acuerdo que todos esos tipos de elementos nos ayudan, primero, a atrapar el ojo y segundo, pues a que comprendamos todo de una manera más rápida. Ya veremos más adelante algún ejemplo de cómo rápido, en un segundo somos capaces de captar lo que nos quieren transmitir. Y es muy importante, pues eso, tener algunas nociones y ponerle un poco de cariño a la hora de hacer, porque no le damos a veces importancia al diseño, al cómo hacemos las visualizaciones, y quizás no voy a decir lo más importante, pero es un paso muy importante que tenemos que tener claro, porque podemos hacer a lo mejor un proyecto o un estudio, un informe que es súper valioso, por ejemplo, para nuestra empresa, para nuestro cliente, pero si no lo comunicamos bien, estamos perdiendo el potencial de esa información e incluso pues tener pues rédito, ¿no?, de esas visualizaciones de los datos, por ejemplo, pues teniendo los indicadores de nuestra empresa en esa visualización. Bueno, les pongo esta imagen, ¿no?, de lo que estábamos hablando, que no es lo mismo ver un texto plano, ¿no?, es una sopa de letras, no sé si lo ven bien, pero ahora, cuando he pasado adelante, pues el violeta, que está por ahí en la tercera fila, el violeta se ha marcado de color violeta, ¿no? Entonces ya empezamos a jugar con los colores. Decir, oye, pues voy a ayudarte a encontrar la respuesta dentro de los datos, ¿no? Y ya, pues, si vemos esta situación, ¿no?, esta imagen, pues entonces que directamente no hay letra, sino hay color. Entonces quiero decir con esto que los elementos que nosotros usemos también nos pueden dar información. No hace falta que use solo texto o, vamos, que tenemos muchos elementos que veremos ahora que nos ayudan a formar buenas visualizaciones. Y aquí lo que les vengo a contar es que, como decía, ¿no?, hay muchas maneras de comunicar. Pues puedo comunicar con el texto, puedo comunicar con una imagen, con una tabla, con un grafo, que veremos lo que es para aquellos que no lo conozcan. Mapas, cosas que hemos visto, ¿no?, desde pequeño, pero que en el día a día no pueden dejar de existir y vamos a usarlas, ¿no? Gráficos, una infografía. También vamos a ver más adelante un poquito de herramientas y digitales gratuitas que veremos que como a golpe de clic podemos incluso generar un informe y pues incrustarlo en nuestra página web, compartir el enlace o cualquier forma de comunicación que queremos de manera digital e inmediata. Bueno, esto es una poca, ¿no?, de teoría de la visualización. Y vamos, aquí lo que viene a decirnos es que si nosotros jugamos con estos elementos, ¿no?, con formas, con tamaños, con colores y con puntos, con líneas y con áreas, podemos al final elegir esa combinación para representar determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, si queremos diferencias cualitativas, ¿no? Pues aquí tenemos pues todas estas formas. Y vemos que combinando formas y puntos, formas, colores, pues tenemos distintas visualizaciones que dependiendo de lo que vamos a transmitir nos va a ayudar a mejor, ¿no?, a meter en esa cajita de lo que yo quiero transmitir y que el usuario lo pueda entender. Y bueno, aquí también estamos viendo que elementos como ¿no?, la posición
el tamaño, formas, opacidades, colores, orientaciones y textura, pues nos va a ayudar a combinar todo ello y hacer una buena visualización. Bueno, hay un poquito de teoría, ¿no? Que Jacques Bertin fue el primero en representar una base teórica de la visualización, ¿no? Y entonces hay 3 tipos de marcas, que son los puntos, las líneas y las áreas. Y 7 tipos de variables, que son las que estamos viendo aquí: posición, tamaño, forma, sombreado, color, orientación y textura. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Podemos estar observando los datos que si no lo hemos hecho adecuadamente no nos sirve para nada. Entonces vamos a usar ¿no? esos elementos para poder transmitir lo que queremos, esa idea que queremos contar. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica, ¿no? En este caso es una tabla. A ver si alguien se anima. ¿Cómo se atreverían a representar esa información? A ver si hay alguien atrevido. Para decirle al ojo rápidamente, pues, ¿cómo podría hacerlo? ¿Alguien se anima? A ver si por el chat. Por ejemplo, ¿no? Que cogerían una gráfica de anillo, una de línea, una gráfica de barras. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho es pasar de una tabla, ¿no? Que es sí, se puede entender porque al final sabemos buscar el dato, ¿no? Si yo voy a buscar el elemento ítem en el año 2018, vale 2. El del 2 vale 5, y así etcétera, ¿no? Y para cada año. Pero si yo le asigno un color a cada uno de los años, y esto será el tamaño de la barra, ¿no? Del gráfico de barras que estamos viendo, aquí vemos pues que al final el ojo, el color, ¿no? Me está ayudando bastante. Incluso esto es una gráfica interactiva, ¿no? En la que pues detrás hay, no hace falta que sepamos programar porque hay muchas herramientas que ya nos lo permiten hacer, las veremos más adelante. Pero vamos, al final que está jugando pues con distintos lenguajes, ¿no? Que nos ayudan a representar los datos y al usuario rápidamente, ¿no? Pues el ítem 1, vemos que en el 2018 tiene un valor de 2, en el 1, en el 2019 de 1 y en el 2020 de 2. ¿Vale? Y entonces aquí el eje vertical será pues la unidad que estábamos viendo en la tabla, ¿vale? Y el eje horizontal pues será cada uno de los ítems. Y además tenemos una componente más, pues que es el área, ¿no? El área de cada año pues se representará así. ¿Vale? Entonces, pues es una manera al final que podemos decir que el ítem 4, ¿no? Visualmente, pues es el que ha ganado, ¿no? No sabemos en qué porque son ítems, pero vamos, que para que vieran que cómo podemos transformar esos datos en visualización. Vamos a comprender qué son los KPIs y los insights, ¿vale? Entonces, los indicadores, qué son los KPI? Les comento esta nomenclatura porque a veces parece que uno está en chino, ¿no? Cuando empieza a escuchar este tipo de nomenclatura, pero lo que es básicamente son indicadores, ¿vale? ¿Qué nos da los indicadores? Pues un valor, o sea, cómo está algo que tú quieres saber de tu empresa, ¿no? Por ejemplo, oye, quiero saber cuántos clientes nuevos han entrado en mi negocio este mes, cuántos han comprado, ¿no? O cuál es mi beneficio. Entonces, esos valores, ¿no? Esos indicadores, pues nos van a ayudar, como dice aquí, si yo los elijo bien y los visualizo, me ayuda a predecir el éxito o el fracaso de nuestra organización. Por eso es tan importante, vuelvo, insisto, la semana pasada lo hablábamos, ¿no? Que tenemos estas herramientas digitales, podemos automatizar muchas cosas, pero el humano siempre va a estar. Entonces, hay que jugar, ¿no? Con la intuición tradicional de esa persona que conoce pues, su cliente, conoce el mercado, el tejido empresarial, pero si combinamos eso con estas herramientas que trabajan para nosotros y nos ofrece una respuesta muchas veces objetiva y real, si hacemos esa fusión, pues verán casi demostrado bueno, que los beneficios son exponenciales. ¿Vale? Entonces, un poco para conocer qué son los KPI, son esos indicadores que describen a mi negocio y si los elijo bien y los visualizo, me va a ayudar a mí pues a no fracasar y a crecer y a luchar, ¿no? También un poco con mis competidores. Vale, entonces, ¿cómo puedo yo identificar esos indicadores, ¿no? Que ya veremos que no se vayan de esta charla, aquellos que tengan el miedo, dicen, oye, pero yo no sé programar, ¿no? Es que podemos hacer un cuadro de mando hasta con un Excel, con una plantilla que descargamos de internet, que ya veremos,
Y bueno, ya una vez yo tengo esa plantilla o esa área privada que puedo hacer a lo mejor en mi CRM para ver esos indicadores, ¿vale? Pues unas indicaciones pues que no tenemos que pensar para poder elegirlos bien. Primero, esos indicadores tienen que estar alineados con los objetivos a lograr, porque no tiene sentido que lo que estoy viendo no responda a donde yo quiero llegar. Entonces, primero, que esos indicadores, esos KPI, respondan a esos objetivos que estamos persiguiendo. Segundo, ya sé lo que quiero mostrar, pero también hay que identificar las métricas, ¿no? ¿Cómo voy a demostrar ese valor? ¿Tengo los datos? ¿Cómo los voy a obtener? Pues, por ejemplo, si nosotros tenemos desde la forma más sencilla, oye, aquí yo tengo un Excel donde voy registrando todas mis facturas, ¿vale? Entonces, pues ahí puedo rescatar, pues quizás el número de clientes, el número de, bueno, el de cifra facturada, ¿vale? O si vamos ya a que tenemos un buen sistema de información, que un Excel también es bueno, quiero decir, un sistema de información más complejo, como por ejemplo una base de datos, pues puede acceder también a esos datos y, por ejemplo, numéricos, ¿no? Oye, pues los datos de clientes los voy a representar pues con un KPI, con un indicador numérico, ¿vale? Y bueno, preguntarnos si tenemos el dato y finalmente, que ya veremos también ahora, les voy a dar algunos enlaces para saber elegir, oye, tengo este dato, ¿cuál es la mejor forma para representarlo? Y si quiero representar pues, oye, una contraposición, ¿no? Entre tipos de clientes, entonces todo eso lo vamos a ver ahora, que yo les voy a dar la presentación y los enlaces para que puedan, pues, consultar y analizar y ver cuál es el mejor formato. Vale, y bueno, esto es un ejemplo, ¿no? De qué es un cuadro de mando, que está ahora tan de moda, ¿no? Cuadro de mando integral. Pues simplemente es lo que estamos viendo, un conjunto de elementos, ¿no? En este caso, pues tenemos aquí, supongo que se verá mi ratón, ¿verdad? Vemos aquí dos tablas, ¿no? Aquí se está representando, pues, un volumen de datos y luego, pues, además, este cuadro de mando lo podemos tener de dos formas, ¿vale? Podemos tener un cuadro de mando que sea dinámico, eso quiere decir que es fijo, ¿vale? A lo mejor es fijo y me está representando los datos, se actualiza de manera diaria, o mensual, como sea, o incluso hay algunos que pues me permite que sea interactivo, es decir, que yo puedo ir jugando con filtros y este cuadro de mando va cambiando, ¿no? Entonces, a medida que yo le voy diciendo, oye, muéstrame cómo está mi empresa de tal mes a tal mes, para este producto, en este canal, ¿vale? Entonces, pues podemos ir viendo y es muy potente saber, pues, por ejemplo, a lo mejor detectamos que nuestro volumen de negocio en tal época, pues es prioritario porque, y entonces voy a poner todos mis recursos en esa época del año o voy a hacer una mayor contratación pues para obtener un mayor ingreso, ¿no? Entonces un poco para que vieran, ¿no? Que aquí hay una serie de indicadores también que además, pues miren aquí como ven, ¿no? Como la bolsa. Oye, pues este indicador ha subido con respecto al último valor. Oye, pues este pues ha bajado, ¿vale? Entonces un poco para que vean que primero elegir qué queremos representar y si lo tengo aquí a vista de pájaro, pues me puede ayudar muchísimo pues en el día a día en mi negocio. Aquí hay unos ejemplos de KPI, ¿vale? Esto es un ejemplo, ¿no? Primero es, yo me dedico a las ventas, ¿vale? Entonces, pues algunos KPIs que yo podría integrar en mi cuadro de mando, pues mira, puedo hacerme un top de productos vendidos. Este parece, dice, que esto qué básico, pero es muy curioso que muchas veces los, mm, por ejemplo, los comerciantes, ¿no? Que se dedican a vender y demás, creen que tienen un producto que es el producto estrella y cuando vamos a los datos y hacemos pues una sencilla consulta, se dan cuenta que hay productos que se venden más de lo que ellos creen. O al revés, el que creían que era su producto estrella, al ver los datos, no es así. Entonces, todos estos cuadros de mando, ¿no? Si tuviésemos estos tres indicadores, me estaría contando, me estaría chivando, ¿no? Que cómo están mis ventas y que quizás me estoy equivocando. O pues, oye, que me va quedando poco de esto, voy a surtir más, que veo que está vendiendo. ¿Vale? Otro, por ejemplo, otro KPI que podríamos es los nuevos clientes captados en el mes. Podría detectar que algo estoy haciendo bien, que de repente, ¿no? Imaginemos que este indicador lo representamos con una gráfica lineal. Entonces podemos ver rápidamente pues, cómo esa curva va bajando, creciendo, y vemos esos picos de bajada y subida
o que es lineal, y entonces ya puedo decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué hice que tengo más clientes o que los estoy perdiendo? ¿Vale? Y bueno, y otro ejemplo, pues es facturación por meses. Igual, pues puedo detectar pues épocas del año en el que la empresa pues son de bonanza, ¿no? Y otros en los que no tanto, y quizás puedo ir más allá y decir, oye, voy a buscar otras acciones pues, para que estos meses poder ingresar más, ¿no? Por ejemplo. Otro ámbito, ¿no? El que solo siempre vamos a ventas, a productos, pues en educación. Quiero poner este ejemplo porque al final lo podemos extrapolar a cualquier cosa, hasta nuestra vida privada, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿qué se le propone al profesor? Pues mira, pues para que sepas cómo va la consecución de tu proyecto educativo, ¿no? De cómo van tus alumnos, pues podemos representar porcentajes de aprobados y suspensos por trimestre. O, por ejemplo, pues si tú tenías una planificación y querías hacer estos temas en esa fecha, pues podemos visualizar si estás en tiempo o no y si estás impartiendo el temario como debes. O incluso si estoy captando nuevos alumnos o renovaciones. ¿Vale? Entonces, esos son ejemplos. Nosotros ya lo que tendríamos que hacer es, como dije, ¿no? Primer ejercicio, ¿qué quiero representar? Segundo, ¿cómo va a ser esa métrica? ¿Qué formato le voy a dar al dato? ¿Va a ser numérico? Luego, elegir ya la visualización. ¿Cómo lo voy a representar? Pues con una gráfica de línea, de barra. Pues para eso estamos aquí, para darle herramientas y facilidades. Bueno, esta es una página que les paso, ¿vale? Como esta hay muchísimas, ya saben que en internet hay de todo. Y bueno, es sugerencias, ¿no? Para indicadores en función, pues, del ámbito. En este caso, pues hay 151 ejemplos para indicadores para cuadros de mando, ¿no? Y entonces, pues aquí si exploramos un poquito, pues vamos viendo que ya nos da, ¿no? Pues, por ejemplo, para calidad del servicio, pues se recomienda representar número de reclamaciones, número de devoluciones y éxito, el porcentaje de éxito de proyectos de asistencia sobre proyectos facilitados. Bueno, entonces, un poco, si se sienten identificados con alguna área de esta, pues estos son algunas sugerencias. Repito, esto es uno que yo vi, que me gustó, hay muchísimas, pero bueno, por eso, quitarnos el miedo a explorar y empezar a adivinar, ¿no? Y bueno, aquí, ¿qué es? Bueno, poquito, a ver si saben por ahí qué son los insights. ¿Alguien se anima? Ay, tenía aquí en el chat, perdón. Vale, pues sí, perfecto, Eugenio, perdona porque lo acabo de ver ahora. Y sí, así hicimos columnas apiladas. ¿Alguien quería hablar? Que escuché un micro por ahí. Bueno, entonces, ¿qué estábamos diciendo, ¿no? Que eran esos insights, ¿no? Es la capacidad, pues, de obtener una comprensión intuitiva y precisa y profunda de una persona o cosa. La relevancia gracias al conocimiento. Al final, pues, pues eso, el conocimiento final que tenemos, ¿no? Ahora veremos en esta ruedita, ¿no? Pues cómo obtenemos ese conocimiento final pues que nos da las visualizaciones, que para eso estamos hablando aquí, ¿vale? Entonces, un poco para que vieran esa rueda, ¿no? De, oye, vamos a transformar los datos, los vamos a visualizar, incluso a veces no transformamos, sino directamente los obtenemos, y cuando ya tenemos esa visualización, hay un humano, ¿no? Analizando, interpretando y obtenemos un conocimiento. Entonces, esto al final es, pues, siempre iterativo, ¿no? Porque si obtengo un nuevo conocimiento, a veces parece que es infinito, pero es muy divertido cuando descubres cosas y dices, ay, pues ahora voy a visualizar esto. Y bueno, animarles a que empiecen a hacer cositas, por ejemplo, hasta con un Excel, que ahora veremos que se pueden hacer para experimentar. Tipos de visualizaciones, ¿no? Ya pasamos ya a esa analítica primera de, oye, ¿qué analizo? ¿Qué tipo de dato lo puede representar? Bueno, pues el primer tipo de visualizaciones que tenemos son los gráficos, ¿vale? Los de toda la vida, los que todos empezamos a hacer desde pequeños, ¿no? Los más básicos, gráficos de barra. Esta página está muy bien porque me explica cada tipo de visualización y, por ejemplo, si entro dentro, ¿vale? Pues se da una visualización de ejemplo y está muy bien porque nos da una descripción, ¿vale? ¿Para qué se suele usar este tipo de visualizaciones? Incluso ya entrando un poquito en teoría, pues oye, te dice que los arcos pues tienen
los enlaces y tienen sus nodos, ¿vale? Y bueno, ya si queremos incluso buscar, oye, que esta representación me vale según la descripción, pero no me termina de convencer, pues incluso si venimos aquí abajo, pues ya podemos seguir buscando, pues, otras formas de representación que igual nos puede venir bien, ¿no? Como aquí, por ejemplo, en diagrama de cajas igual, ¿no? Que esta la vimos en la primera sesión, si alguien repitió, ¿vale? Entonces, un poco para que vieran que este tipo de cualquier tipo de representación nos va a explicar en qué consiste y pues para qué nos puede ayudar, ¿vale? Incluso ya entrando en detalle, pues lo mismo, ¿vale? Aquí les dejo el enlace, cuando les pase la presentación podrán acceder, ¿vale? Y bueno, y esto ya es, pues, un ejemplo, otro ejemplo, ¿no? De tipos de representación que podemos encontrar en un área, un cuadrado con áreas que representarán, pues, datos, pues aquí, estos se llaman dendogramas, ¿no? Que unen un extremo con otro, etcétera. Ya cuando, si quieren profundizar y me quieren escribir por el LinkedIn, pues está mi contacto también, por si queremos hacer alguna pruebita, pues aquí estoy. ¿Vale? Y bueno, más de lo mismo, otra tablita donde se ven pues los tipos de gráficos, etcétera. Esta también es otra herramienta que les puede ayudar, ¿vale? Por ejemplo, si yo quisiera, oye, voy a hacer una representación de ranking, ¿no? Entonces, me vengo aquí, ¿vale? Pico aquí. Y pues entonces me explica un poco en qué consiste esto del ranking y pues ejemplos de uso, ¿vale? Y aquí ya luego pues me pondrá tipos de gráficas que yo puedo usar pues, para ranking, ¿no? Ya veremos ahora un vídeo de un ranking en vivo y bueno, simplemente porque son cositas que nos ayudan nosotros que no hemos estudiado diseño, gran respeto al área de diseño, que muchas veces no se le tiene en cuenta, pero que nos da ya pues nociones y soporte pues para poder decir, oye, pues mira, se me había ocurrido que puedo representarla así, y cuál pues es más coqueto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O me gusta más cómo se representa. Luego también, pues, otro tipo de formas de representación, los textos. Me gusta mucho esta herramienta, bueno, digo, esta herramienta, no esta página en concreto, sino las nubes de palabras, porque también siempre representan texto, pero podemos jugar un poco con las formas, colores, etcétera. Y, por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Que este ejemplo está ya cargado, pero si nosotros quisiéramos hacer una nube de palabras, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, en un archivo, en un CSV, que un CSV es una transformación de un Excel, o tengo un PDF, o incluso una página web que me va a extraer las palabras de esta herramienta, me extraerá las palabras de ahí, pues yo puedo cargar en las palabras y empezar a jugar también con, pues, con formas, ¿no? Oye, quiero hacer pues nubes de palabras de mi negocio y yo me dedico al deporte, por ejemplo. Pues entonces pues me va a situar todas esas palabras dentro del formato, ¿no? Hombre, en este caso cargaré las palabras pues, para que se vea mejor, pero para que veamos que tanto esta herramienta no hace falta programar y podemos hacer, pues, por ejemplo, para nuestras redes sociales, ¿no? Oye, pues tengo un top de palabras que de los comentarios de mis clientes y voy a hacer una visualización divertida pues para hacer un post de publicidad, ¿no? Para, pues, por ejemplo, captación de clientes. Entonces, todas esas cositas de comunicación más herramientas digitales, más datos, es lo que hace potente pues que comuniquemos y de manera eficaz. Vale, bueno, y aquí ya pues probar, ¿no? Podemos probar con colores, etcétera. Simplemente era para que vieran que siempre que se nos ocurra algo que queramos hacer, busquen en internet. Por ejemplo, compresión de fotos online, nube de palabras online. Siempre vamos a encontrar algo y seguramente gratuito, ¿vale? Bueno, también mucho ojo con cualquier cosa gratuita, siempre pasarlo por, ¿no? Por antivirus y demás, pero vamos, que son páginas online y están muy bien, ¿vale? Luego pasamos a las otras formas de visualización. Existen los grafos, ¿vale? Los grafos están en nuestras vidas todos los días. A lo mejor no lo sabemos, pero grafo simplemente lo que hace es representar elementos, que en este caso son estos puntos, ¿vale? Que se llaman nodos, y a esos elementos algo les une, que son estas líneas, ¿vale? Y esto, por ejemplo, este se llama grafo no dirigido, ¿vale? Vamos aquí a verlo en directo. ¿Vale? Esto es, les hablo de esta herramienta para aquel ya que quiera
programar y tampoco programar tanto. Yo simplemente lo que tengo que hacer aquí es, ahora les contaré, es cambiar la descripción de mis datos y esto se va a pintar con sus colores, ¿no? Según las características, pero se va a pintar y además tan divertido pues como, oye, si quiero hacer una visualización interactiva, ¿vale? Pues puedo usarla. Entonces, esto es un grafo no dirigido y esto, por ejemplo, podría ser una red social de Twitter, ¿vale? En el que esta persona pues sigue a esta, y igual los colores pues puede ser por continente, ¿no? Estas son pues X personas del Twitter y las uniones son pues aquellas personas que se siguen, ¿vale? Sería, por ejemplo, un ejemplo. Y dice, Yaisa, pero yo no sé programar, no pasa nada. Tú nada más vas a tener que copiar todo esto, ¿no? En un intérprete que interprete este código y solamente vamos a tener que cambiar este ficherito. Que bueno, esto lo vimos la semana pasada, pero hay, bueno, perdón, en la primera sesión ya hay herramientas que me traducen, por ejemplo, un Excel, me lo pasa a JSON, ¿vale? Entonces yo le pongo aquí mi ficherito, indico cuál es mi fichero y ya directamente me va a pintar esto, ¿vale? Entonces un poco para que vean que desde el nivel más rápido, ¿no? De, oye, voy a coger un Excel y ya está. Oye, no, quiero hacer una cosita más, un poquito más elaborada, ¿no? Pues mira, podemos jugar con esta librería que se llama D3JS. La JS viene de JavaScript. Y bueno, pues al final aquí hay código JavaScript en el que me ayuda, esto es de código libre, ¿no? Lo puedo copiar, etcétera. Y pues eso, cambiando mis datos, las uniones, ¿no? Yo lo que le voy a decir es, oye, esta persona es fulanito y es amigo de esta, ¿vale? Pues algo así, ¿sí? Y bueno, y tenemos esto, habíamos dicho entonces que son los grafos no dirigidos y pues podemos tener también grafos dirigidos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que este nodo se comunica con este, ¿vale? Pueden ser bidireccionales o no, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí tenemos uno. Lo mismo que tiene estas visualizaciones, pues que al final pues son interactivas también. Puedo venir aquí, este es otro ejemplo, ¿no? Que yo he cogido. Si yo quisiera, oye, pues mira, yo tengo 20 usuarios de Twitter y pues los quiero representar, ¿vale? Pues entonces, fijémonos aquí, pues que simplemente yo modificando los datos, me los podría visualizar, ¿vale? Yo nada más aquí lo que haría es especificar los nodos y los enlaces. Aquí le diría, oye, este nodo se enlaza con este con este, ¿vale? Y entonces si yo le doy esas características ya me lo va a pintar, ¿vale? Bueno, este es un ejemplo que les quería mostrar. Luego podemos hacer mapas, ¿vale? Ya también les veré más adelante con ustedes la herramienta de Data Wrapper que incluso ya me integra mapas de Canarias y yo simplemente pues puedo dibujar indicadores, pues si quisiera hacer mapas. Cuando vamos a elaborar mapas es algo un poco complicado porque no hay, para Canarias sobre todo, no hay muchas librerías que nos lo permiten, pero bueno, si lo quieren anotar por ahí, OpenStreetMaps es una herramienta gratuita que hay que trastear un poquito con JSON, ¿vale? Y o luego tenemos herramientas como estas, como la de GraphCamp, ¿vale? Vamos a explorar un poquito para que vean cómo ayuda, ¿no? Oye, pues mira, yo tengo las Islas Canarias, ¿no? Pues me apetece, quiero ver, en este caso, por ejemplo, las áreas protegidas, ¿no? Entonces yo puedo aquí seleccionar y vemos cómo rápidamente, ¿no? Se han coloreado y con esto qué significa que al final, hasta con mapas, estoy ayudando. Imagínate que yo te paso un Excel y te digo, oye, tal municipio, tal barrio es un espacio natural protegido. Si yo te pinto un mapa, evidentemente va a ser muchísimo más rápido y mucho mejor. ¿Vale? Entonces, un poco para que vean ejemplos, ¿no? Visores, que Canarias estamos siendo punteros en ese sentido. El año pasado creo que nos llevamos incluso un premio por el seguimiento que se hizo de La Palma, ¿no? En Televisión Canaria, de esa realidad virtual y de cómo iba sucediendo, ¿no? La erupción del volcán que hace justamente un año que sucedió, ¿vale? Entonces, tenemos herramientas muy potentes. Como comentaba antes la compañera, ¿no? Oye, tenemos el Stack, tenemos el GraphCAM, tenemos tantas cosas a nuestra mano, simplemente explorar y veremos que muchas cosas que queremos hacer ya están hechas y podemos usarlas. Otro tipo de visualizaciones que también gustan mucho y pueden ayudarnos a contar una historia, pues es una infografía, ¿vale?
como les decía, vamos a ver una visualización que a golpe de ojo vamos vamos a obtener la respuesta, ¿no? Aquí dice, el mejor jugador de los tiempos, Kobe Bryant, con respecto a Michael Jordan. A ver si alguien se atreve rápidamente, por puntos, por colores, por tamaño, quién es el mejor jugador, no porque lo sepamos, sino porque nos lo está contando los datos. Pues en este caso, ¿no? Sería, pues, Michael Jordan, ¿no? Vemos que las gráficas son más grandes, rápidamente vemos que hay más puntos, incluso aquí, ¿no? Aquí hay mayor porcentaje. Entonces, para que veamos que jugando con formas, colores, rápidamente tenemos la respuesta. Y bueno, aquí hay una herramienta, una y unas cuantas, ¿vale? Yo les hablo de las que he usado y las que más me gustan, ¿vale? Se llama Canva, seguro que todos ya habremos cacharreado con ella, hasta para hacer una invitación de bautizo, ¿vale? Y bueno, aquí vemos que tenemos infografías, ¿no? Ahí tenemos muchas plantillas, ¿vale? Y oye, pues queremos hacer una comparativa, pues simplemente, pues nos autenticamos, entramos en la plantilla y empezamos a modificar. Siempre con este tipo de herramientas tendremos la opción de gratuita y la opción de pago. En este caso, por ejemplo, pues no sé si cogí sí, una plantilla de pago, ¿vale? Pero bueno, que sepamos que podemos modificarla y añadir todo lo que queramos o modificar los mismos elementos que ya hay y hacer una infografía, incluso, oye, pues voy a compartirla, voy a integrarla en mis redes sociales, ¿vale? Entonces, aprovechar todas esas herramientas para ser más competitivo. Seguimos. Hablamos antes de los cuadros de mando, ¿vale? Que básicamente es, pues, un grupo, una agrupación de gráficas que nos dan información de esos indicadores que nosotros hemos elegido, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, ¿vale? En este caso que he cogido de la página de Flippy, en el que, pues, oye, hay una tarea 1, una tarea 2, unas estadísticas mensuales, pues una gráfica de anillo para representar, pues, los visitantes, ¿no? Y bueno, aquí vamos viendo cómo se va jugando con información, con elementos, con colores, y la verdad que hay una visualización bastante atractiva y seguro que nos está comunicando aquello que se quiere. Vale, pasamos al punto de las herramientas para la visualización. No sé si alguien ya ha trabajado con esta herramienta, con Tableau. Son herramientas muy potentes, pero sí es cierto que pues son de licencia y a veces pues un poco caras para aquellos que quieran empezar, ¿no? De cero. Pero bueno, yo se las comento porque igualmente son herramientas muy potentes. En este caso es Tableau, ¿vale? Les hablo de Tableau y les hablo de Power BI, que son pues herramientas que nos permiten conectar, por ejemplo, una base de datos o subir un Excel, un CSV, cualquier fuente de orígenes de datos y empezar a hacer visualizaciones con ellos. Más allá incluso, pues imaginemos que queremos hacer un análisis de sentimientos de redes sociales, pues incluso ya podríamos conectar, hacer conexiones con esas redes sociales, incluso visualizar pues un análisis de sentimiento, ¿no? No sé si saben lo que es un análisis de sentimiento, pero vamos, básicamente se muestra pues cuánto de positivo o negativo, pues por ejemplo, es una red social de nuestra empresa, ¿no? O de nuestra competencia. Aquí les paso un tutorial, ¿vale? Pues, para que vean aquel que se quiera atrever una horita de cómo trabajar con Tableau. Y les hablaba, ¿no? No las quiero ver como competidores, sino como otra herramienta más, ¿vale? Con un significado complejo, además tiene una componente manual y de diseño elevada, ¿vale? Como les decía, son herramientas muy potentes, lo que pues hay que cacharrear un poquito más, pero lo mismo me permite conectar con cualquier fuente de origen de datos, ¿vale? Que puede ser, como he dicho, desde una API o una base de datos o mi Excel, cualquier documento o elemento que tenga información y empezar a hacer visualizaciones. Y recordemos, como vimos antes, que pues darle ese formato al dato en función de lo que queremos representar. Darle un sentido, ¿no? No es, oye, me gusta la gráfica de anillas y voy a hacerlo todo con eso, ¿no? Hay que intentar pues encajar, ¿no? Lo que queremos transmitir con ese formato más adecuado.
Y bueno, aquí también les paso un tutorial para aquellos que quieran pues, hacer experimentos o empezar a iniciarse con Power BI, ¿vale? Y bueno, también les quería hablar de esta herramienta, la de Data Wrapper. Como les dije, ¿no? Es una herramienta gratuita y esta herramienta más se usa mucho incluso en prensa, ¿vale? Es una herramienta que nos va a permitir subir lo mismo, información y representarla. Incluso pues me deja compartirla, incrustar ese código de la visualización en una página web, ¿vale? Entonces, si entramos, bueno, creo que lo tenía abierto por aquí, ¿vale? Nosotros podríamos, pues por ejemplo, mira, vamos a elegir pues un conjunto de datos, ¿no? Que tienen aquí de ejemplo, pero yo podría, pues si quieren, pues subir un fichero, ¿no? O conectar con una hoja de cálculo de Google o incluso pues con un conjunto de datos externos, ¿vale? Entonces una vez ya he conectado o subido los datos, ¿vale? Directamente pues los procesa, ¿vale? Y pues oye, me ha pintado los datos, ¿no? De esta forma, pues al final, miren, qué de rápido, ¿no? Pues me ha dado incluso interactividad, ¿no? Con la gráfica, ¿no? Aquí voy, y pues mira, en este punto, iPhone 2016, ¿vale? Entonces, estamos jugando con un indicador numérico a lo largo del tiempo y cada curva pues representa pues un objeto, en este caso es iPad, el Mac o el iPod, ¿vale? Son objetos, bueno, productos de Apple, ¿vale? Y bueno, y entonces podemos incluso elegir si me pico encima de la curva y pues me desmarca las demás. Entonces, por eso les quería comentar esta herramienta, ¿vale? Podemos ir jugando, ¿no? Pues con distintas opciones y demás. Incluso, oye, porque no me gusta esa visualización, pues voy a cambiar, ¿vale? Entonces ya veremos, pues si nos gusta más, si conviene mejor, ¿vale? Entonces aquí hemos visto, pues quizás esta es más adecuada, ¿no? Entonces, bueno, una vez ya la hemos visualizado, digo, oye, que la quiero ya, pues compartir, ¿vale? Bueno, pues aquí en este caso puedo ya seguir modificando otras opciones, ¿vale? Lo proceso en el caso que me guste cómo se queda y no me está dejando. A ver si aquí, ¿vale? Y bueno, ya si quisiera compartir esta gráfica, le puedo dar incluso un título. Puedo enviar el código embebido, ¿vale? Eso significa que si me mando un email, pues me va a llegar este código, o sea, lo que hay detrás, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo lo puedo pegar, por ejemplo, en mi blog y al incrustarlo, pues se me ve la gráfica con esta interactividad y demás, ¿vale? Entonces, que vieran que son herramientas muy potentes, muy fáciles de usar, al igual que podemos ver cosas más complejas. Este tipo de herramientas son muy sencillas, gratuitas y que nos ayudan mucho en el día a día. Seguimos. Bueno, aquí también les pongo un tutorial sencillito para que aquel que lo quiera ver en su casa, pues... Bueno, aquí les comento de nuevo, ¿no? Estábamos explorando herramientas online. Esto está, este código, ¿no? El código de JavaScript que les vimos antes de los grafos, está en esta página, ¿no? Que les dije, es D3JS, Data Driven Documents, está desarrollado en JavaScript y es para aquellos pues, que quieran pues darle un poquito más de vuelta a la visualización y se atreva con visualizaciones, por ejemplo, en un HTML, incrustar todo ese código y como habíamos visto, cambiábamos en los datos, el fichero de los datos y directamente, pues, a veces tenemos que hacer alguna modificación, pero muchas veces ya se representan directamente. Y habíamos dicho también, oye, que las hojas de cálculo también me valen, ¿no? Pues así es. Yo puedo coger un Excel, empezar a meter datos y generar pues representaciones, ¿no? En este caso, pues mira, una gráfica de queso, ¿no? De una gráfica de barras o una tabla que además pues a su lado tiene pues las tendencias de estos años, ¿no? De como decíamos antes, ¿no? Oye, me ayuda a veces en la línea temporal pues ver cómo baja y sube, ¿no? Ese indicador, ¿vale? Bueno, aquí de todas maneras les muestro, yo por ejemplo me descargué una plantilla, ¿no? Esta es una plantilla Excel, en este momento está
es una demo, pero vamos, que si o la pagara o la diseñara, o me descargara alguna que me sirviera, que hay muchísimas en internet, pues entonces yo iría aquí, pues modificando los datos, ¿vale? Aquí también, pues oye, aquí están las categorías de mis productos. Aquí, pues mira, voy metiendo el inventario, ¿vale? Y así voy haciendo y rellenando hasta finalmente tener ese dashboard que se llama, que es lo que estamos hablando, ¿no? Del cuadro de mando, pues que nos da el valor de esos indicadores que nosotros hemos querido representar y que ya sabemos y tenemos con una lista de pájaros cómo está nuestro negocio. Vale, bueno, un poco para que vieran que no hace falta grandes cosas, sino hasta también, pues, con un Excel lo podríamos conseguir. ¿Vale? Y bueno, otra herramienta, antes vimos la de Canva para hacer infografías. La semana pasada, aquellos que están repitiendo, hacíamos un ejemplo de un cliente que nos encargaba, ¿no? Por decirlo de alguna forma, un diseño de una campaña electoral. Entonces íbamos haciendo un recorrido, ¿no? De, oye, pues vamos a conseguir los datos, ahora los tenemos. ¿Qué podemos hacer con ellos? Pues en un caso, pues por ejemplo, hacíamos un análisis de sentimiento. Con otro objetivo, pues hacíamos una frecuencia de palabras de las opiniones de los ciudadanos, pues para saber cuáles eran sus intereses, ¿no? Entonces íbamos así llegando al final de los objetivos que nos habíamos marcado y al final pues decimos, queremos entregarle a nuestro cliente un informe que sea en tiempo real y sea interactivo y en un enlace que esté en internet. Vale, pues esa herramienta, la que usábamos era la de Infogram. Vale, como todo, todo tiene su parte gratuita y su parte de pago, ¿vale? En este caso yo cogí una plantilla que era gratuita, vamos a ver si accede. Y bueno, este era aquel informe sencillo, ¿no? Famoso del que estamos hablando, en el que yo al final al cliente le entregaba pues el diseño de la campaña y los resultados, ¿no? Habíamos dicho que nos habíamos puesto 3 objetivos, era el top de municipios, es decir, a los municipios a los que íbamos a visitar por orden, porque nos interesaba optimizar los candidatos para esos mítines y quería ir pues primero a los municipios en los que había más votantes. Entonces habíamos descubierto que este era el orden en el que íbamos a hacer. Además habíamos descubierto los principales problemas de los encuestados. Esto era a través de una encuesta que se hizo del CIS, ¿vale? De los principales problemas que preocupaban a los españoles, y esto era pues de una frecuencia de palabras de comentarios y opiniones de los ciudadanos. Y bueno, y al final habíamos hecho también un análisis de sentimiento de competencia. Entonces, cogí esta plantilla, ¿no? Pues para que vieran que esto lo podemos editar directamente aquí, online, ¿vale? Si yo le quiero cambiar el dato al cliente, ¿no? Pues por ejemplo, le pongo aquí un 9, ¿vale? Y esto directamente, pues ya se volcaría los cambios, ¿vale? Hemos visto, ¿no? Que ya se cambió. Entonces puedo ir modificando los datos y se van volcando sobre la marcha. Vale, igual yo lo que hice fue introducir aquel Excel que obtuve de la primera herramienta que usamos. Aquí introduje también los resultados de aquel Excel que obtuvimos del CSIC. Se analizó y estos eran los principales problemas, ¿no? El paro, la COVID, la crisis económica, etcétera. Y todo esto, pues al final, al volcarlo aquí directamente, él me lo ha pintado así, la herramienta, ¿vale? Me ha puesto aquí 21,4, que es el paro, ¿vale? Y bueno, entonces, para que veamos que estas herramientas son una pasada y tenemos que empezar a usarlas ya, ¿vale? Y bueno, aquí lo que habíamos puesto era pues ese top, ¿no? El primero habíamos deducido pues que necesitaban atacar en su plan electoral al arreglo de las infraestructuras, porque se había detectado pues eso, que se hablaba mucho del arreglo de aceras y en la mejora del alumbrado. Y igual aquí, ¿vale? Aquí podríamos pues incluso seleccionar un icono, ¿vale? Y indicar el número, ¿no? De ese indicador y qué indicadores, ¿vale? Y bueno, y aquí incluso ya podemos traer, pues añadir texto y demás. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues compartirlo, ¿vale? Podría compartirlo, descargarlo y de distintas formas. Igual, pues oye, quiero compartirlo de manera privada o pública,
en la red, o mira, quiero, pues, mira, aquí tengo el enlace también para ver la vista online o mandármelo por correo. Bueno, entonces todo este tipo de cosas no solo quedan ahí, sino que las podemos compartir. ¿Vale? Bueno, esa es otra de las herramientas que quería ver con ustedes. Y bueno, ya esta la vimos antes, un poquito pues lo mismo. Versión freemium, quiere decir que una versión de pago y una versión gratis. La de Geniali es otra herramienta que también nos sirve para visualizaciones y, por ejemplo, es la que estoy usando para esta presentación. ¿Vale? Podremos, como vemos aquí, pues hacer presentaciones, infografías y bueno, es una herramienta, la verdad, muy potente, me gusta mucho y bueno, y todo aquel que le invitamos a usarla y la usa se queda con ella. ¿Vale? Ya no solo para tipos de visualizaciones, sino hasta incluso para presentaciones, etcétera. Está muy bien. Y bueno, simplemente con compartir el enlace ya pues pueden verlo, etcétera. ¿Vale? Pasamos a la sección de los tips comunicativos. Como les dije, vamos a primero a ver un poquito de teoría, luego vamos a ver indicaciones, ¿no? Los tipos de gráficas que hay, herramientas y pasaremos a algunos consejos que todos sabemos, pero que a veces nos olvidamos, son muy sencillos, pero hay que aplicarlos sí o sí. Vale, bueno, esto es, no sé si podrán acceder, intenté antes entrar y no me dejó, pero vamos, es una herramienta para que ustedes con el móvil vayan respondiendo a las preguntas, ¿no? Si quieren escribir por el chat. Y aquí ya hay algunas opciones. Y aquí para que pensemos, ¿no? ¿Cuáles son elementos importantes, cosas que yo tengo que tener en cuenta a la hora de visualizar, ¿no? Algunas ya las hemos visto, ¿verdad? Al principio, oye, tengo que ver la forma, tamaño, colores, formato de lo que voy a representar, ¿no? Todo eso. Entonces al final tenemos aquí pues esta nube de palabras, ¿no? Que me dice, oye, organiza las cosas de forma lógica, usa colores, ordénalo, ¿no? El tipo de letra también, parece una tontería, ¿no? Pero al final combinar eh, colores de forma lógica, de forma armoniosa, las fuentes también ayuda mucho. Ahora lo veremos. Vale, entonces, cuando vamos a hacer una composición, ¿no? De esa infografía, de un cuadro de mando, pues tenemos que tener claro, pues, estos cuatro elementos, ¿no? Importantes. El primero, pues que vamos a alinearlo bien, vamos a darle una simetría, ¿no? A ese cuadro de mando. Antes lo veíamos, cómo estaban bien colocados los elementos, porque el desastre al ojo no le ayuda. Luego podemos usar el énfasis, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues darle una acentuación, ¿no? Resaltar aquello que yo quiero dar la importancia, ¿no? Oye, pues si me interesa que el ojo lea, como hacemos todos, poner en negrita, ¿no? Poner en rojo algo que, oye, esto es importante, urgente. Pues lo mismo, ¿vale? En las visualizaciones también jugar con esos colores y el énfasis de los elementos. Luego también la proporción, ¿vale? Por ejemplo, como vimos antes, no vamos a poner un icono gigantesco y un texto pequeño. Vamos a darle un poquito, ¿no? de proporción a los elementos en sí con los demás, pues para que el ojo pueda verlo mejor. Y bueno, también jugar pues con esos contrastes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una infografía un poco de aquella manera, ¿no? Desorganizada, no se ha estudiado pues los colores, cómo tienen que jugar entre ellos. Ahora veremos una herramienta que también les voy a pasar. Si tenemos un color corporativo, nos va a ayudar a elegir tonos que van con ese color y podemos empezar a hacer, pues, por ejemplo, ¿no? En las cabeceras de nuestras redes sociales o colores para nuestro cuadro de mando o nuestro cliente, ¿no? Cogemos el color del corporativo del cliente y le hacemos representaciones armoniosas, lo vamos a ver ahora con una herramienta muy sencilla. Vale, entonces un poco para que vean que no ayuda, ¿no? Esto no ayuda, el botón no es igual, desorganizado, etcétera. Vemos esta, yo creo que cambia la cosa mucho, ¿no? Está ordenado, nos ha ayudado, como hablábamos, ¿no? En este caso el contraste, las transparencias. Aquí estoy viendo que cada elemento es un 20%, ¿no? Está del mismo color, o sea, ya es otra cosa. Y bueno, como decía, ya no solo importante, ¿no? Cómo están organizadas, sino también el texto. O sea, aquí no sé ustedes, pero a mí me duele un poquito los ojos, ¿vale? Están negativos, una letra muy fina, blanca, alargada, entonces
darle también importancia, elementos, colocación y el texto también, ¿vale? Y tipos de fuente que vamos a usar. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? No sé si alguien está acostumbrado a leer mucha pantalla, pero vamos, yo por ejemplo en mi caso, mucho tiempo en negativo, ¿no? El negro con letra blanca, pues al final hasta quitas la vista y parece que la letra sigue ahí, ¿no? Entonces, pues esto también es muy importante, jugar pues con este tipo de cosas para que el usuario no se sienta incómodo viendo, pues por ejemplo, esa herramienta que hemos creado, ese cuadro de mando, esa visualización. Y bueno, hablamos a través de la coherencia del color, ¿no? Ahora, esta es la misma presentación de antes, ¿no? Pero está organizada, pero los colores no ayudan. No, si estamos dando una proporción, ¿no? En este caso un 60 y un 80%, pues ha cambiado el color. No tiene, no pega, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, pues vamos a usar herramientas que nos ayuden a eso y mucho cuidado con los colores. Vale, mira, por ejemplo, esta herramienta que está aquí, yo, por ejemplo, no soy muy ávida con los colores, no he estudiado diseño, pero pues oye, puedo usar esta herramienta, ¿vale? Y entonces empezar a jugar con el color central y colores alrededor que hay, pues que le pueden venir bien, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, sí, hacemos así y venimos aquí abajo, ¿vale? Pues miren, ya me han dado pues estos colores que en teoría pues son combinables entre ellos, e incluso ya me ha dado pues el código de color, ¿vale? Que esto se pone en herramientas para crear esas visualizaciones, ¿vale? Y bueno, si diéramos con el código del, por ejemplo, el color de nuestro cliente, ¿vale? Pues ya obtendríamos de manera rápida, oye, pues mira, el color es este, ¿no? El de mi cliente. Pues mira, ya vamos a jugar un poquito y vamos a elegirle, pues, si yo la alejo aquí, ¿vale? Entonces vamos jugando y obteniendo, pues, lo que nos gusta. Y lo que gusta, no solo lo que nos gusta, sino lo que gusta, ¿vale? Y bueno, aquí como vemos, ¿no? Al final lo que conseguimos son combinaciones de colores que, hemos dicho, es importante. Y bueno, ya una vez que hemos pasado, ¿no? De esos pasos que hablábamos al principio, llegamos al final, ¿no? Y estamos contando una historia. Bueno, esto es una imagen, ya ha pasado 2 años, pero bueno, es un ejemplo bastante práctico para ver cómo con una nube de puntos vemos como de enero a mayo, pues lo que representa es que de aquí, de Europa, se pasó pues, a una extensión mundial. Incluso ya no estamos jugando solo con la extensión de los puntos, sino con el tamaño de los puntos. Eso significa, pues evidentemente, como todos sabemos, pues que el principal país de COVID, pues uno de los principales fue Estados Unidos y por eso es el punto más grande. Ya el ojo le está diciendo, oye, aquí lo que esté representando es donde peor estaba, ¿no? Entonces, bueno, pues para que vieran que gracias que la parte positiva, ¿no? de todo esto, que todos ya sabemos estadísticas, sabemos lo que es un índice, ¿no? Y visualizaciones y datos. Ya esta explosión que ha habido, pues al final nos ha ayudado a que todos estemos un poquito más concienciados con este tipo de herramientas. Aquí vemos, porque aquí entra una componente nueva, bueno, estamos hablando de colores, estamos hablando de composiciones, de posiciones, ¿no? Pero también podemos añadirle la componente temporal, ¿vale? Entonces aquí esto se hace bastante, ¿no? Con fabricantes, con en este caso, pues lo que hace es el ranking, ¿no? O la evolución, voy a llamarlo así, de las redes sociales en el tiempo. Entonces, pues aquí vamos viendo cómo, en vez de, imagínense, ver, y tenemos un Excel, ¿no? Pues de todos los años, de todas las redes sociales, y entonces empezamos a ver fila y el ojo, como yo lo llamo, ¿no? En la primera charla, ese matrix, ¿no? De información que yo no sé procesar, pero si yo eso lo vuelco, por decirlo de alguna forma, en un vídeo, al final es algo tan sencillo como ver cómo esas redes sociales, ¿no? Pues van desapareciendo, van apareciendo otras nuevas, ¿no? Y bueno, aquí vemos que evidentemente en el 2009 Facebook pues era la red social, pues entre comillas,
la más conocida, ¿no? Y vamos viendo pues cómo va pasando el tiempo, ¿no? Y pues va apareciendo Instagram, va desapareciendo algunas, ¿no? Ya se está bajando el LinkedIn, está bajando un poco el Twitter, hasta llegar pues a que pues seguramente ya hasta como llega hasta donde llega pues ahora actualmente seguramente que sea el Instagram, ¿vale? Bueno, un ejemplo de 3JS. Aquí también les quería hablar de la elaboración de los formularios, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una herramienta muy útil. Por ejemplo, ayer estábamos haciendo una asesoría con una usuaria de Acelera Pyme, del COICO, y se daba cuenta, ¿no?, de que una herramienta tan sencilla que creemos que no tiene utilidad, pues para ella, pues por ejemplo, recabar información de sus clientes y además visualizarlo, le daba una información tan potente como saber cuáles eran los productos que más vendía. Bueno, entonces, por ejemplo, si nosotros elaboráramos un informe que le mandamos a nuestros clientes, de esas respuestas luego podemos tener gráficas automáticas. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, esto es un formulario muy sencillo que elaboré de cuenta de satisfacción de prueba, ¿no? En el que se rellena una serie de datos y luego, pues finalmente, en la sección, vemos aquí, tiene 3 secciones, ¿vale? En la sección de preguntas yo elaboro todas esas preguntas que quiero que mis clientes me contesten, por ejemplo, y en la sección de respuestas voy obteniendo en tiempo real, cada vez que me van contestando, se va acumulando esa información y representando. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vemos que es otra forma de obtener gráfica e información visual de pues, esos indicadores quizá o esas inquietudes que tengamos de nuestro negocio. ¿Vale? Y bueno, aquí teníamos pues el ejemplo de nube de palabras. Vimos otra herramienta que, que podíamos usar, ¿vale? Que era la que vimos al principio, en la que le subíamos el fichero. Podemos hacerlo de muchas formas, por eso les puse este ejemplo. Oye, que quiero hacer una nube de palabras, lo puedo hacer pues con esta librería que les comenté antes, ¿vale? En la que pues yo le voy a pasar el fichero, en este caso pues le paso texto, ¿no? Si yo borro aquí este texto en tiempo real, ¿vale? Me lo va modificando. Entonces son herramientas bastante útiles. Y bueno, esto es un ejemplo, hay muchísimas cosas, pero para que vean cómo puedo pasar de tener ese cajón de información que está representada, ¿no? de manera plana y puedo pasar pues, a una representación que ya estamos viendo que la palabra freedom es la que más aparece en todo ese texto, ¿vale? Porque a medida que aparece más, se hace más grande, a medida que aparece menos, es más pequeño. Y bueno, ya puedo empezar a jugar con colores, etcétera, ¿vale? Bueno, era un ejemplo para que lo vieran. Tenemos, como habíamos dicho, ¿no? Una de las herramientas que puedo usar para hacer visualizaciones es, pues, el Excel, ¿no? Entonces, pues mira, aquí hay un ejemplo en el que yo tengo un Excel, P1, P2, P3, P4 y P5, y pues que cada pregunta corresponde con alguna pregunta que o sea, perdón, cada columna corresponde con alguna pregunta que se le ha hecho al cliente. A lo mejor este Excel puede ser que lo haya descargado de un formulario Google que he elaborado. Lo descargo y entonces puedo trabajar con él. Esa es otra potencialidad que tiene los formularios de Google, además de ser gratuitos y almacenar lo que quieras, puedes descargarlos y puedes tratarlos. Puedes tratarlos con el Excel online o puedes descargar ese Excel, trabajar con el Excel o ese Excel que sea tu fuente de datos como vimos antes, ¿no? Para una fuente, para deprintar una nube de palabras, para obtener datos y volcarlos en un cuadro de mando, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces para que vean que toda esa flujo de datos, ¿no? Genero datos y los visualizo, ¿vale? Entonces en este caso lo que se hizo con esta visualización, perdón, con este Excel, pues se generó un diagrama de caja, ¿vale? A ver si tengo por aquí el ejemplo y lo hacemos. Sí, aquí está. Lo que pasa es que a ver si esta versión me deja. Bueno, en este caso lo que haríamos es seleccionar todos los datos
¿vale? En este caso. Y esta herramienta lo que nos permite es hacer gráficas, ¿vale? Bueno, podemos hacer muchísimas cosas. Puedo filtrar los datos, ¿vale? Imagínense que, pues, me interesa nada más, pues, los que me respondieron mayor de 3, ¿vale? Pues entonces puedo, pues, eliminar, ¿vale? Puedo empezar a jugar con esos datos y para luego finalmente visualizarlos. Y bueno, lo que yo hice con el Excel, pues fue seleccionar los datos y aplicarle un diagrama de caja. ¿Qué me ayuda con esto? Pues esto es un ejemplo bastante recurrido porque todos sabemos pues, desde pequeños, cuál es la media pues por ejemplo, de una clase, ¿no? Oye, pues mis alumnos tienen todos un 8, un 9, saco la media y tengo la nota media del alumno. Vale, lo que es importante cuando estamos con este tipo de cuestiones, por ejemplo, tengo una valoración numérica de una pregunta que yo le he hecho a mi cliente, ¿no? Si le ha gustado el evento. Vale, en este caso, si yo le aplico esta visualización, que es un diagrama de caja, si el dato no es asimétrico, no, perdón, si el dato es asimétrico, yo tendré que, para obtener respuesta de esa pregunta, coger la mediana y no la media, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Un ejemplo que pongo, ¿no? Encuesto a 500 personas y tengo una respuesta que es del 1 al 5, ¿no? Poco, de me gusta poco, al 5 que me gusta mucho, ¿no? Si yo hago la media y a lo mejor obtengo que la media, que es esta rayita, bueno, es esta, sí, esta X que está aquí, ¿vale? Me da bueno, en este caso me da casi 3, ¿vale? Pero la mediana me da un poquito menos. ¿Qué pasa? Que cuando esta cajita no es simétrica, quiere decir que esta parte no es de igual tamaño que esta, el dato es asimétrico. Entonces, si yo te digo, oye, tus clientes les gustó el producto, mmm, tuvo casi un 3, pero no te estoy dando la información real, ¿vale? Porque como son asimétricos, te tengo que decir, oye, ese producto gustó, pues un 2 con algo. ¿Vale? Entonces es importante ver este tipo de cuestiones, de visualizar los datos, porque puede ser que me esté equivocando en la respuesta que yo tengo, que yo quiero obtener. ¿Vale? Entonces esto un poco es un ejemplo para que vean, ¿no? De puntuación de producto en este caso, o un evento que se preguntó si gustó el evento, ¿no? Pues podemos obtener respuestas reales. ¿Vale? Y bueno, aquí un ejemplo de cuadro de mando, ¿no? ¿Dónde lo puedo implantar? Como les decía antes, hay muchas formas, dependiendo de las posibilidades de cada uno. Ay, perdón, que aquí tenemos el chat. Vale, Fernando se retiró. Vale, entonces tenemos este cuadro de mando y pues podemos implantarlo de muchas formas. Puede ser un Excel o puede incluso que yo tenga la posibilidad de que este cuadro de mando lo pueda implantar en mi herramienta de un CRM o un RP, ¿vale? Simplemente para que lo sepan. Un CRM nos permite hacer la gestión o la administración de relaciones con el cliente y, pues, decirlo de alguna forma, el RP va un poquito más allá, ¿vale? Ya me permite, pues, hacer todo ese tipo de gestiones de productos, de logística, etcétera, ¿vale? Y bueno, este es el ejemplo que vimos antes. Vimos que con una plantilla y yo volcando los datos de mi empresa puedo automáticamente tener una gráfica de esos indicadores y tener una mejor respuesta, ¿no? de cómo está yendo mi negocio. Y bueno, esto es otro ejemplo en el caso de que yo quiera hacer un cuadro de mando, pero quiero usar una plantilla HTML, pues lo podría hacer, ¿vale? Por ejemplo, yo les puse esta página, ¿vale? Tiene esta plantilla que me la podría descargar o podría comprar una versión pues un poquito más pro, ¿no? Y bueno, pues vemos en línea, ¿no? Como ese cuadro de mando interactivo que hablábamos antes, ¿vale? En el que, pues, oye, pues tiene mucha versatilidad, pues aquí estoy analizando datos a lo mejor en el tiempo, aquí estoy pues analizando indicadores, ¿no? X, ¿vale? Entonces un poco para que vean que puedo elegir la forma en la que yo quiero representar mi cuadro de mando, ¿vale? Y bueno, entonces hacemos un repaso. Tenemos Excel, tenemos páginas HTML, ¿no? Tenemos aplicaciones, o incluso herramientas digitales, ¿vale? Para poder hacer esos cuadros de mando de los que estamos hablando. Y simplemente para que sepan el ciclo de vida de estos cuadros de mando, pues empiezan así, ¿no? Tenemos un análisis, ¿no? Que conllevan a una misión, seguimos con esa estrategia que nos hemos marcado
para cumplir los objetivos corporativos, ¿vale? Y una vez ya tenemos eso, conseguimos ese CMI, ¿vale? Que es ese cuadro de mandos integral, y hay que hacer también un seguimiento, no solo es hacer una herramienta, sino saber si esa herramienta responde, pues, a todos esa estrategia y esos objetivos que estamos cumpliendo, ¿vale? Si cambia nuestros objetivos, evidentemente va a tener que cambiar ese cuadro de mando, ¿vale? Y bueno, ¿y qué nos ayuda al cuadro de mando? Pues a decidir, ¿no? A decidir mejor. Y podemos ver, como dice aquí claramente, si hay desviaciones, ¿no? En lo que nosotros queremos que ocurra o lo que estamos esperando, ¿no? Que va a pasar, pero no es así. Vale, y lo dicho, ¿no? Si ocurre una desviación, ocurre un cambio de objetivo, pues igual nos tenemos que plantear hacer ese rediseño, ¿no? Del cuadro de mando. Y vale, aquí ya tenemos otro ejemplo, ¿no? Que les muestro yo. Esto era pues, un sencillo Excel de un dato por año, ¿vale? Cargué en Data Wrapper, como vimos antes, ¿vale? Visualicé los datos, ¿vale? Que es una gráfica. Esto era en este caso cómo subió para ese partido político que nos había encargado la semana pasada un trabajo, ¿no? Y quería saber pues, los nuevos afiliados al partido. Entonces, pues les hemos hecho una visualización y aquí vemos pues, que hubo una subida y ha habido una bajada. Entonces ya la torre rápidamente nos dice, oye, algo está pasando, ¿no? Y bueno, ver que también que con el Data Wrapper podemos hacer, pues aquí ahí les paso un tutorial, ¿vale? Y pues para que sepan que de manera gráfica, si quieren atreverse con los mapas, es bastante potente, porque tiene lo bueno que tiene una sección de las pocas herramientas que nos han dedicado un esfuerzo, ¿vale? Para poder representar datos geográficos. Y aquí estamos, ¿vale? Dentro casualmente, curiosamente, dentro de la región de África. No estamos en Europa, ¿vale? Para que la busque. Y bueno, y esta ha sido un poco la presentación. Espero que les haya dado un poquito de curiosidad para representar, ¿no? Esos datos de los que estamos hablando. Y no sé si tienen alguna pregunta, quieren, pues no sé, compartir algo con todos. Aquí estamos. Nada, yo, Yaisa, quería compartirte la herramienta esa de visualización de datos que se llama Flourish, que Ah, muy está guay bien. también. No, digo que viendo todos esos gráficos estaban chulos, dicen mucho, pero después para contarlo hay que ponerlo un poquito más, yo te hablando desde diseño, ¿no? Ujú. Un poquito más animados, ¿no? Y que se los voy a compartir porque estoy un poco flipando con la aplicación. Vale. Vale, aquí nos escribe Eugenio, ¿vale? Nos dice, en lo que Mónica nos pasa el enlace, que muchas gracias por la aportación. Ella es una buena diseñadora, así que lo que nos ha pasado seguro que es muy útil. Entonces, nos pregunta, a la hora de trabajar con nuestros clientes para hacer cuadros de mando con sus datos, ¿es complicado manejar las conexiones con los distintos ficheros propios de ellos? Por ejemplo, bases de datos, Excel, etcétera. Es decir, tendría que tener una copia de su base de datos en el formato que sea para analizarlo en línea o datos estáticos. Vale, esto lo primero, comentarte, Eugenio, primero, si vas a tener esos datos, entiendo que tu cliente te va a facilitar esos datos. Mm, sí es verdad que te doy una sugerencia de cuidado, ¿vale? Si son datos propios de su organización, estupendo. Si van a haber datos de otras personas, que incluso si quieres aprovechar hasta final de mes, tienes un compañero que te pueda asesorar en protección de datos, ¿vale? Porque esto lo vimos la semana pasada, cuando vamos a compartir datos, está muy bien, pero hay que ver si te los van a pasar, si hay que anonimizarlo, ¿vale? Es decir, que no, ese dato representa a una persona, pero no hay datos de esa persona, ni se puede hacer ingeniería inversa para poder descubrir quién es, ¿vale? Eso primero. Y segundo, si consigues que el cliente te dé esa información, estupendo, porque ya tú puedes hacerlo como te lo dé el cliente. Si te lo da, si te da la conexión a su base de datos, la hace, que se puede hacer con conectores. Que te da un Excel, igual, lo subes como un fichero. Que te da una API, que es una herramienta para acceder a los datos de otra forma, también. O sea, lo importante, que es lo que vimos la semana pasada,
lo vimos en la primera sesión y lo recordamos la semana pasada, es para cualquier proyecto de datos, aunque sea una visualización, siempre el 80% más o menos estimado va a ser dedicado a recopilar esos datos y que sean de calidad. Entonces, recuerda que si vas a obtener esos datos de cliente, tú los vas a heredar. Preguntar y un poco también explorar cómo viene ese dato, si está en condiciones, ¿no? Si hay que tratarlo un poquito, que también si quieres te puedo pasar la presentación de la semana pasada y herramientas para hacer tratamiento sin tener que programar, sino a golpe de clic, ¿vale? Y un poco pues eso, tener presente que en realidad lo complicado no es el formato, sino es conseguir el dato. Si lo tienes, estupendo, porque herramientas desde las más sencillas hasta las más complejas. Y bueno, muchas gracias. La intención de hoy era pues eso, empezar un poquito con desenfadado, viendo teoría y luego recorriendo herramientas y viendo resultados finales, que bueno, resultados podemos obtener muchísimos, pero esa es la idea. Mónica nos pasa la herramienta Flourish, que nos dice que es para hacer herramientas, no, visualizaciones un poquito más dinámicas. Sí, un poquito más Y expertas que otras, que son más básicas. claro. Mira, Tino nos pregunta que contamos con, que dice, en muchas ocasiones contamos con bases de datos, pero existen bases de datos genéricos donde bucear y buscarlos cuando no disponemos de esas bases. Pues sí, las podemos obtener datos. Bueno, la semana pasada, te pongo un contexto, hacemos un ejemplo de, como ya les he dicho, un diseño de una campaña electoral. Entonces, el cliente nos decía, oye, que mi votante está, es lógico, ¿no? Está entre 18 y 65 años. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero imaginemos que nosotros tenemos, pues, un dato muy definido, ¿no? Entonces, en el ejemplo que hacíamos, accedíamos a la API de la iStack y descargábamos un indicador. Jugábamos un poco con ese indicador sin programar. Bueno, no sé si ahora cuando termine de explicarte y veamos las dudas, si da tiempo te lo enseño, ¿vale? Entonces, es una, como dice, son datos abiertos, ¿vale? Como tú le llamas, entiendo que son datos genéricos a lo que te refieres. Entonces, lo que hicimos fue descargarnos la población de Fuerteventura, porque el cliente era de Fuerteventura, ¿no? Entonces, hacíamos una conversión ahí para ver al final, como vimos en el informe, que pues al final creo que era Puerto del Rosario, si no me equivoco, era el municipio que más tenía población de esa edad. ¿Vale? Entonces sí, la respuesta es que sabiendo que necesitas algo, podemos buscar en datos abiertos, ¿vale? Datos abiertos puede venir de un organismo público o puede venir de una entidad privada, ¿vale? Que te facilite pues una forma de darte los datos, si es descargando un fichero o accediendo a alguna herramienta que tengan ellos de consulta y que poniendo unos parámetros te descargan los datos, ¿vale? Entonces, eh, te digo, a nivel nacional tienes desde el gobierno de España hasta ya regional, pues tienes, como vimos, ¿no? El ISTAC, datos de, incluso estoy en una plataforma sola, exclusiva para La Palma, y hay muchísimos datos, ¿vale? Melanie, muchas gracias por tu agradecimiento, igualmente a Eugenio. Y Tino también nos escribe. Eugenio nos pregunta, ¿sabes si con Power BI nuestros clientes podrían acceder a los paneles de visualización sin que ellos tengan que tener una cuenta? Sé que hay empresas que lo puedes conseguir de manera gratuita, es decir, o muy bajo coste, ¿vale? En teoría, si pagas una licencia, si no recuerdo mal, puede ser que tengas varios usuarios, entonces podrías usar pues igual ese usuario para que la pueda ver. Vale, pero si me dices cuál es la más económica entre Tableau y Power BI, creo que la de Power BI sería más económica. Y ya te digo, sé que hay empresas que tienen como una especie de Power BI integrado, que es bajo coste. Y bueno, si quieres te puedo pasar el contacto por privado. Y no sé si tienen alguna pregunta, si quieren aprovechar. Muchas gracias, Eloisa. Si quieren, voy a ver si localizo para que te enseñarte el ejemplo. ¿Vale? A ver si lo localizo el portal. Vale, aquí. Si yo voy a Canarias en cifra, ¿no? En este caso,
nosotros estábamos haciendo un ejemplo, ¿no? Como decíamos, quiero saber cuánta población hay por municipio en Canarias, por ejemplo, el último año, ¿no? Entonces, vine aquí y yo, pues, perdón que voy a quitar esto, ¿vale? Entonces vine al, a ver, cerrar aviso, a ver si es aquí, ¿vale? Voy a indicadores municipales en Canarias y, por ejemplo, pues habíamos dicho, me interesa la población de 18 a 64 años, pues vengo aquí. ¿Vale? Incluso aquí ya nos lo desglosa, pues tenemos un montón de información, tenemos información de empleo, de empresas, de sector primario, turismo, etcétera, ¿vale? Bueno, en este caso, el ejemplo que hicimos la semana pasada, hablando de, ¿no? de esos datos que puedes rescatar genéricos, pero que están a tu disposición, entonces, en la semana pasada, ¿qué hacíamos? Estos datos que son por año y por Canarias, ¿no? Se nos daban, podemos ir configurándolos, ¿vale? Entonces, nosotros hicimos en la configuración y fuimos seleccionando los municipios de Fuerteventura, ¿no? Antigua, por ejemplo, ¿vale? Luego seleccionamos Betancuria, ¿vale? Betancuria, ¿vale? Y fuimos agregando municipios. Luego incluso también puedo modificar los periodos. Habíamos dicho que íbamos a coger solo 2021, ¿vale? Y las medidas las dejamos todas, pero puedo quitar todo, ¿vale? O dejar solamente el dato, que en este caso es la población de ese municipio, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Pues vas jugando, ¿vale? Con la posición de los elementos y al final obtienes, pues, cómo tú quieres visualizar los datos, ¿vale? En este caso, pues mira, ¿no? Según vas moviendo, vas obteniendo, ¿no? Y así, como te convenga. Entonces, ya cuando tengas los datos, incluso te puedes descargar aquí, ¿vale? Y pues en formato Excel, este formato es como un Excel que nos permite lo potente que es, que lo vimos en el ejemplo. Yo descargo eso y lo subo directamente a la base de datos y ya está ahí. No tengo que estar preocupándome de estar insertándolo o haciendo algún procedimiento para insertarlo, ¿vale? Entonces todo eso, pues al final lo realimentamos, nuestro objetivo, con datos que teníamos más datos públicos y conseguimos lo que queríamos. Y le decíamos, en este caso no era una visualización, pero como les enseñé antes, ¿no? En la presentación, que lo pongo esa diapositiva en concreto, ¿vale? Que era la infografía que teníamos, a ver si la encuentro. Ahora aquí, ¿vale? Entonces, no, aquí entrábamos en Infogram y veíamos ese informe, ¿no? Que hicimos, que fuimos haciendo poco a poco entre todos la semana pasada. Y entonces este Excel vino de aquí, ¿vale? Entonces un poco no sé si respondí la pregunta, pero espero que así haya sido. Vale, y bueno, un poco esa ha sido la idea de hoy, que tienen, Rubén les pasará a aquel que quiera y lo pida la presentación. Bueno, de hecho, para el pobre que anda a mí, la paso ya por aquí, por el chat, ¿vale? Bueno, si ruego no tampoco difundirla mucho, sino simplemente por respeto a los asistentes, que yo se los paso siempre a los que vienen. Y bueno, que ahí tienen todos los enlaces y también está el enlace de mi LinkedIn, cualquier cosita me escriben y recuerden que hasta final de mes pues pueden aprovechar que ya quedan poquitas consultorías gratuitas para todos ustedes, con todos los profesionales que tienen ahí, desde comunicación, protección de datos, diseño con Mónica, que nos compartió la herramienta, o conmigo, ¿vale? Y bueno, eso es todo. No sé si quieren preguntar algo más. Bueno, Yaiza, muchísimas gracias. Creo que ya resuelto además muchísimas dudas. Con Sí. respecto a lo del link de la presentación, sí, normalmente nosotros colgamos el vídeo de la jornada y entonces sí que es verdad que si alguien quiere la presentación, aunque tú ya la has pasado por el chat, mejor que me lo pida a mí, porque si yo se lo envío a todos los inscritos, lo que ha dicho Yaiza, hay mucha gente que no ha participado y que incluso igual no le interesa la presentación. Por eso siempre digo Exacto. que me envíe un correito y yo la envío. Pero bueno, ya la pasa por el chat, Jaiz. Vale, sí, perfecto. Pues genial, si no hay ninguna cuestión más, vamos cerrando hasta el próximo miércoles, que empieza ya Alejandro. Muy bien, perfecto.
Muy recomendable las charlas de Alejandro, para que se vayan apuntando. Sí, en la página web, que el enlace que os he pasado, tenéis en eventos todas las charlas que vamos organizando y, por ejemplo, la semana que viene Alejandro va a hablar sobre copywriting, cómo crear textos persuasivos para redes sociales. Y bueno, tenéis un montón de seminarios, ya están colgados todos los de este último trimestre, en los que os podéis apuntar. Muy bien. Pues eso, lo dicho, muchas gracias a todos por asistir, por escucharme y bueno, que lo que necesiten ya tienen mi contacto.